I was knocked down, heard the countdown through the haze, in the face of defeat, yeah. ¿Qué pasa, Drone Gamers? Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que os voy a hablar del triángulo de exposición. Seguro que hay un montón de vídeos por ahí, de hecho no hay cientos, hay miles de vídeos sobre triángulos de exposición. Pero en todos ellos yo siempre he hecho en falta algo, o bien ejemplos, o bien casos concretos, o bien cosas que hagan entenderlo en cierto modo un poco mejor, y es lo que os trato de intentar traer a este vídeo, porque encima llevo varios vídeos atrás, como por ejemplo el de fotos de seda o el de fotos panorámicas y demás, hablando del tema de la luz, del triángulo de exposición, de la ISO y tal, y creo que hacía falta este vídeo un poco pues para la gente que no esté tan familiarizada con este tipo de cosas, ¿vale? Pero bueno, antes de nada, suscribíos si no estáis ya, tanto a YouTube como a Instagram, unidos al grupo de Telegram, porque si no os vais a perder un montón de contenido interesante que ya sabéis que viene. Así que nada, Drone Gamers, una pequeña intro y empezamos. Vale, Drone Gamers, pues lo primero, explicar un poco qué es esto del triángulo. Básicamente el triángulo es la representación gráfica para interpretar o para plasmar las tres cosas que afectan a la luz. ¿Y por qué hablamos de luz? Pues básicamente porque todo es luz. La fotografía es luz, de hecho. Entonces, pues bueno, es importante pues, poder controlar la luz para hacer nuestras mejores fotos. Y ojo, porque hablo de fotos, esto tiene aplicación por supuesto al vídeo, lo que pasa que al final un vídeo no deja de ser una secuencia de fotografías. 30 fotogramas por segundo, al final es, en un segundo de vídeo metes 30 fotos. De hecho, el tema de los fotogramas por segundo, os dejo aquí un vídeo en el que os explicaba todo este tema ya con más detalle. Entonces, pues bueno, aunque hable todo el rato de foto, vale tanto para foto para vídeo. De hecho, cosas que son muy particulares para vídeo, también las iré comentando sobre la explicación, ¿vale? Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es la ISO. ¿Qué es la ISO? La ISO es básicamente como el grano de la película y tiene una relación pues directa, en plan, si la ISO es más baja hay menos luz, si la ISO es más alta hay más luz. Un ejemplo que sería, pues para ISO baja, 100, ISO 100. Hay algunas cámaras que tienen ISO 50, ISO 80, bueno, la ISO cuanto más baja posible, menos luz tiene, y cuanto más alta, pues más luz. Ahora bien, esto, además del grano, determina un poco la calidad, es decir, cuanto más bajo sea el ISO, cuanto más próximo esté a ese 100, más calidad tendrá la película y menos grano se verá. Entonces siempre tenemos que tratar de utilizar los menores valores posibles. Esto sería el ejemplo de los granos que tenemos dentro de la película o sensor, ¿vale? Porque esto viene heredado de la fotografía tradicional. Al final tú tenías una película, cuando ibas a hacer fotos con poca luz comprabas una película que tuviera un más ISO 400, ISO 800, y en condiciones normales pues utilizabas la película ISO 200. ¿Qué pasa? Que al pasar al modelo de cámara digital o drones con cámara digital, la ventaja es que dentro de una misma tarjeta de memoria o dentro de una misma sesión de fotos tú puedes jugar con la ISO sin necesidad de tomar antes la decisión de cuál vas a usar. Entonces, la ISO 100 al final tiene muchísimos granitos o muchísimos píxel, digamos, que tienes que rellenar de luz. Entonces, ¿qué pasa? Que como tienes muchos granos, al final necesitas mucha luz. Pero también como tienes muchos granos, tienes mucha más información y mucha más calidad. Y te queda, por ejemplo, si hicieras una foto a un objeto negro, pues la calidad perfecta. Cuando subimos la ISO que tenemos, pues tenemos muchos menos granitos, mucho menos puntos que rellenar con luz. Entonces no hace falta tanta luz, pero también el resultado final pues no está tan nítido. ¿Por qué? Porque al final esos granos son más grandes y entonces pues representan lo que llamamos ruido. Y ese sería un poco el ejemplo si hiciéramos una foto con un ISO altísimo en la oscuridad. Ahora bien, ¿yo qué os recomiendo? Por supuesto siempre utilizar la ISO más baja posible, aunque habrá situaciones en las que tendréis que subir la ISO porque jugando con los otros dos parámetros que veremos a continuación no tengáis suficiente luz. En este caso, lo que tenéis que tener muy en cuenta es cuál es el ISO más o menos que maneja bien vuestra cámara. Por ejemplo, la cámara con la que estoy grabando, que es la Sony Alpha 6400, maneja una ISO bastante aceptable hasta 3200. El Mavic Air 2, por ejemplo, la ISO máxima que trabaja son 6400. A mí por encima de 800 no me termina de gustar. Por supuesto, tienes métodos de postproducción con Lightroom o con cualquier otra herramienta de edición fotográfica para reducir esto. Pero
No obstante, siempre es mejor que la foto te salga con grano a que te salga movida, porque con grano puedes más o menos aprovecharla, sin embargo, una foto movida pues no te vale para nada. Voy a poner todo de forma automática para que me gestione el todo y me voy a centrar en la ISO. Voy a hacer primero una foto a ISO 100 y voy a hacer una foto aquí a mis pies y a la mierda que tengo en el fondo del coche. ¿Vale? Tengo una foto que con mayor o menor calidad pues tendrá cierto grado de ruido. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la ISO altísima, 102.400. Y ahora veréis que en la aplicación no tiene nada que ver una foto con la otra. Obviamente la de ISO 100 es brutal, salvo, bueno, la composición y tal, que no vale para mucho, mientras que la de ISO infinito pues no vale absolutamente para nada. Vale, una vez que tenemos configurada la ISO, lo siguiente que vamos a tener en cuenta va a ser la apertura. ¿Qué es la apertura? Pues básicamente es el diafragma. Si le tenemos muy cerrado no entra luz, si le tenemos muy abierta sí que entra luz. Un ejemplo de apertura cerrada sería F16. Cuanto más alto sea el número, más cerrado está el diafragma y menos luz entra. Y cuanto más abierto está el diafragma, más pequeño es el número y más luz nos va a entrar. Un ejemplo pues sería, por ejemplo, 2,8. En la mayoría de los drones la apertura es fija a 2,8. Entonces esto aplica en cierto modo porque tenéis que conocer ciertas cosas, pero bueno, tampoco vais a poder jugar con él. Y luego aquí también se habla del punto dulce de los objetivos, que básicamente si tú abres mucho la luminosidad, sueles tener aberraciones y demás historias que no vamos a entrar en detalle. Y si lo cierras mucho, pasa lo mismo. Entonces al final, si lo que queremos buscar es la máxima calidad y podemos jugar con la apertura, tenemos que ir a los puntos ISO intermedios, por ejemplo F8. Al igual que con la ISO, además de la luz controlábamos la calidad o el grano, con la apertura controlamos el enfoque. ¿Y esto qué significa? Que cuando la apertura es muy cerrada vamos a tener muchísimo tramo de enfoque, y cuando la apertura es muy abierta el primer objeto o el objeto enfocado va a salir nítido, mientras que el fondo desenfocado. Ahora mismo, por ejemplo, tengo una apertura en esta cámara de 2,8 y si os dais cuenta mi cara sale enfocada, espero, y esto sale desenfocado. Voy a cambiar y voy a poner F16. Voy a subir la intensidad de mi foco. Vale, me voy a poner donde estaba y si os dais cuenta, ahora mi cara sale un poco más oscura, obviamente, porque he cerrado mucho la apertura, pero tanto eso como mi cara salen perfectamente enfocadas. Ahora bien, voy a ponerlo a F1.4 y voy a bajar de nuevo la luz, que si no, me quemo. Y en este caso, si os dais cuenta, mi cara sale enfocada y eso sale hiper desenfocado. Es decir, cuanto más grande es la apertura, más desenfocado sale el fondo. A mí me gusta un punto intermedio. Si vamos a jugar con el rango de enfoque, me gusta pues eso, un 2.8 como tengo ahora mismo en este objetivo, porque así sale eso ligeramente desenfocado, pero sin exagerar. Obviamente, cuanto más lejos esté, más desenfocado será. Y aquí es muy importante conocer nuestra distancia hiperfocal. ¿Por qué? Tenemos un dron con una apertura fija de 2,8 o no, y normalmente las fotos de dron lo que queremos es que salga todo enfocado. Ahora veis que este cartel sale ligeramente desenfocado. Si yo me acerco mucho, sale totalmente desenfocado. Sin embargo, si me voy muy para atrás, veis que ambas cosas salen enfocadas. Entonces, con el dron, al ser casi siempre fotografía de paisaje, lo que queremos es que todo salga enfocado. Entonces, es importante que conozcamos esta distancia. Esta distancia se llama la distancia hiperfocal y la podemos calcular con Photopills. Por cierto, os dejo aquí un vídeo en el que os explicaba el funcionamiento de Photopills. Vale, arrancamos Photopills y nos vamos a profundidad de campo. Vale, y aquí elegimos la cámara. Pues voy a elegir el dron, ¿vale? El Mavic Air 2. Ya directamente me dice, tienes un objetivo fijo de 2.8. Una apertura fija, perdón, de 2.8, no lo podéis tocar. Y aquí, si os dais cuenta, dice que la distancia hiperfocal es 1,26 metros. ¿Qué significa eso? Que si yo enfoco el primer objeto a 1,26 metros, que es muy poco, todo me va a salir enfocado, lo cual es genial. Por lo tanto, con este dron no nos tenemos que preocupar. Ahora bien, por poner otro ejemplo, si nos vamos a esta cámara, la Sony A6400, ahora mismo tengo un objetivo de 35 milímetros. Por lo tanto, pongo aquí, perdón, tengo un objetivo de 23 milímetros. ¿Vale? Y tengo una apertura de 2,8. La distancia hiperfocal es de 9,57 metros. Es decir, que o me alejo 10 metros de la cámara para que se haga todo nítido, o si estoy a menos distancia, el fondo sí o sí va a salir desenfocado. Ahora bien, vamos a cambiarlo a 1.4. Ya veréis cómo ese número
se amplía. El 1.4 es la prueba que hemos hecho antes, 20 metros prácticamente. Sin embargo, si lo cerramos mucho, F18 por ejemplo, veréis que se reduce a 1,5 metros. Por eso os digo, Drone Gamers, que con la apertura no solo podemos controlar la luz, sino que también podemos controlar el enfoque. Y es algo que a mí me costó tiempo entender para ver cómo funcionaba. No obstante, vamos a hacer una prueba de campo para que lo veáis, no solo con números, sino con ejemplos. La verdad es que me hubiera encantado hacer esta prueba, Drone Gamers, al aire libre, pero como el día está hiper lluvioso, pues no me queda otra que hacerla bajo techo. Entonces, vamos a probar en primer lugar la distancia hiperfocal. Para probar la distancia hiperfocal me he venido con la Sony Alpha con un objetivo de 23 milímetros y he calculado que para una apertura de 3,5, que la voy a ajustar, 3,5, ya está, ahí la tenéis, no sé si se ve, tengo una distancia hiperfocal de 7,6 metros, es decir, que si hago una foto a un objeto que está a menos de 7,6 metros, el fondo saldrá desenfocado. Y de hecho, pues voy a hacer la prueba. Voy a enfocar a este árbol de aquí. Al árbol y el fondo sale desenfocado. Ahora voy a hacer lo mismo, pero enfocando a un objeto que esté más lejos. Por ejemplo, ese árbol de allí, que está pues a, yo diría, 15 metros. Por lo tanto, todo debería salir enfocado. Y si os dais cuenta, todo sale enfocado. Ahora bien, voy a jugar también. Ya hemos visto que si yo, por ejemplo, quiero hacer una foto a este árbol que está más cerca, está a menos de esos 7,5 metros y que el fondo salga perfectamente enfocado, tenemos que cerrar la apertura. En este caso nos iríamos a Photopills y veríamos, pues por ejemplo, si cerramos a F8, 3,4 metros y este árbol lo tengo pues a 1,5 metros. Así que nos va a tocar F16, que es el mínimo. 1,70 m. Bueno, pues es lo mejor que tenemos, la verdad. Y como aquí me va a faltar luz, me va a tocar subir la ISO para que no salga movida. La voy a subir un poquito, ya sabéis, triángulo de exposición. Sale todo perfectamente enfocado. Vale, una vez que ya hemos entendido el concepto de la ISO y la apertura para controlar la luz, ¿qué es lo que nos queda? La velocidad. ¿Y qué es la velocidad? Pues básicamente el tiempo que está abierto el obturador para dejar entrar luz a nuestra película o a nuestro sensor. Obviamente, cuanto más lento sea, más tiempo va a estar abierto y más luz va a dejar entrar. Y cuanto más rápido sea, se abre y se cierra, menos luz entrará. Una velocidad rápida, por ejemplo, puede ser 1 partido por 4000, es decir, si cogemos un segundo y lo dividimos entre 4000 partes, una de esas partes es el tiempo que deja entrar la luz. Esta velocidad es, por ejemplo, pues con luz muy directa o la luz del mediodía sobre montañas nevadas que reflejen mucho la luz. Y una velocidad lenta pues es la de varios segundos. Obviamente tenemos velocidades intermedias y aunque en fotografía sí que puedes hacer una foto de exposición de 6 segundos, en vídeo no. Y aquí hay que tener en cuenta la regla de los 180 grados que os dejo aquí en vídeo en el que os hablaba de todo esto. Básicamente, la velocidad más lenta con la que podemos hacer un vídeo es 1 partido por 50. ¿Por qué? La regla de los 180 grados decía que teníamos que disparar al doble de la velocidad de los fotogramas. Es decir, si yo, como ahora por ejemplo, estoy grabando en 24 fotogramas por segundo, realmente lo que estoy haciendo es grabar a 1 partido por 50 como velocidad de obturación. Y es la velocidad más lenta que puedo tener y de hecho es la que debería tener. Si me faltara luz, directamente se va a ver más oscuro. No lo puedo reducir en esa velocidad. Imaginaos ahora, por ejemplo, que estoy grabando un vídeo deportivo con una GoPro, una cámara de acción y estoy grabando a 60 fotogramas por segundo. La velocidad más lenta que vais a poder poner es 1 partido por 120, que no está mal, pero si os falta luz, realmente lo que yo os aconsejaría sería, vale, voy a sacrificar fotogramas en pro de calidad o luz. Y entonces, si pasáis de 60 fotogramas por segundo a 30, podréis bajar la velocidad de 1 partido por 120 a 1 partido por 60. O en este caso 24 fotogramas por segundo, 1 partido por 50. Y aquí obviamente lo que podemos conseguir con esto, además de manejar la luz, es conseguir ese efecto de movimiento. Es decir, a una velocidad rápida los objetos van a salir totalmente estáticos, como si estuvieran ahí pegados,
tanto en foto como en vídeo, y a una velocidad más lenta, pues lo que conseguiremos será un efecto de movimiento. Que si no es forzado, te estropea la foto, porque al final la foto saldrá movida, pero si es forzado y sabemos cómo hacerlo, pues yo qué sé, el típico movimiento, por ejemplo, de una bici, pues podemos hacer que sea una foto al paisaje, que esté estática, pero el movimiento como el haz de los coches o de la bici o de la moto o algo que esté en movimiento que pueda estar pasando. ¿Para qué? Para dar sensación de vida a esa foto. O el típico efecto de cogemos la cámara, acompañamos a un vehículo, el vehículo sale nítido y el fondo desenfocado. Pues al final lo haces con velocidades lentas. Vale, Drone Gamers, ahora vamos a jugar con la velocidad. En esta carretera están pasando coches y voy a hacer dos fotos. Una con una velocidad súper rápida, por ejemplo, 1 partido por... 1 partido por 4000. Voy a subir un poquito la ISO para tener suficiente luz y vamos a ver qué es lo que sucede. Vemos que el coche ha quedado totalmente estático. Ahora vamos a poner una velocidad lenta, que puede ser, por ejemplo, de 1 partido por 3, es decir, 1/3 de segundo. Y vemos ahí cómo queda el coche. Obviamente, según lo que nos interese fotografiar y el efecto que queramos conseguir, ya sabéis que tenemos que utilizar una velocidad u otra. Pero bueno, aquí tenéis la prueba. Y esto ha sido un poco por encima todo, Drone Gamer. Espero que no se os haya hecho muy pesado, espero que hayáis entendido un poco todo por encima. Recordad que al final son 3 cosas. La ISO, que siempre cuanto más baja mejor. La apertura, que depende del enfoque, tendréis que jugar con una u otra. Si es variable, lo ideal sería ISOs intermedias, por ejemplo ISO 8 para conseguir la máxima nitidez posible. Y luego la velocidad, que si es vídeo os va a venir determinado por los fotogramas a los que estéis grabando, y si es foto, pues bueno, pues también dependerá de los otros valores. En el caso, por ejemplo, del Mavic Air 2, al final para fotos por el día, la ISO la pones a 100, la apertura es 2,8, la velocidad te viene dada, no la puedes tocar, salvo que utilices los filtros, pues bueno, pues para conseguir velocidades más lentas. Y por la noche, pues lo mismo, la apertura 2,8, la velocidad tendrás que jugar con si quieres movimientos estáticos, dinámicos, o si hay mucho viento o no, para que las fotos salgan nítidas o no salgan movidas. Y cuando llegue un momento en el que la velocidad, imaginaos si es un día con un poquito de viento, incluso 2 segundos de exposición en una foto nocturna ya es mucho. Entonces ahí sí que os va a tocar sí o sí subir la ISO. Pero jugando con estos 3 valores y controlándolos, no hay nada que se os resista en cuanto a fotografía y vídeo se refiere. Y esto ha sido todo, Drone Gamer. Espero que os haya gustado el vídeo. Comentadme si tenéis por ahí algún truquillo, alguna cosa que hacéis para controlar todo esto, o si en lugar de controlar primero la ISO, luego la apertura y luego la velocidad lo hacéis de otra forma, no sé, lo que queráis. Si os ha gustado el vídeo, dadle like. Si no estáis suscritos, suscribiros tanto a YouTube como a Instagram, como al grupo de Telegram, que cada día somos más y estamos súper a tope. Drone Gamers, buenos vuelos y nos vemos súper pronto.